Soy Néstor García, el odontólogo de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los antibióticos. ¿Y qué son los antibióticos? Es ese tipo de medicamentos que nosotros le prescribimos a los pacientes para evitar procesos infecciosos o cuando existen procesos infecciosos. ¿En qué caso se nos presenta en la consulta esto? Cuando los pacientes nos consultan que le duele un diente o se le inflamó la cara o el cachete. En esos casos nosotros lo que prescribimos al paciente es antibiótico porque vemos que el proceso infeccioso es derivado del nervio del diente. Y ahí encontramos un proceso de infección que debe ser sanado y curado. Y el antibiótico es un coayudante para esto. Prescribimos también antibióticos cuando vamos a hacer cirugías de cordales. Cuando esto se nos infectó, por ejemplo la operculitis, ¿cierto? Que es esa muelita que está erupcionando y ese choque masticatorio que hace que este tejido que está recubriendo el diente se nos infecte y se nos inflame. Y necesitamos pues antibiótico para trabajar con esto y evitar que se nos infecte y de esta manera podemos sacar la muelita, ¿cierto? También en la pericoronitis. Esas son las dos situaciones importantes donde prescribimos algunas infecciones que se relacionan con bacterias propias de los tejidos blandos también y los tejidos dentales, como lo había mencionado antes. Ese es el uso que nosotros le damos al antibiótico por prevenir una posible infección o cuando ya hay una infección para evitar que se vaya a mayores el proceso infeccioso. Otro de los casos en donde prescribimos el antibiótico es cuando el paciente nos consulta por infecciones periodontales, donde tenemos que hacer un tratamiento invasivo y llegamos con una cureta a nivel de hueso y necesitamos quitar la infección. Entonces prescribimos al paciente un tratamiento antibiótico antes del proceso quirúrgico, ¿cierto? Para evitar la contaminación, como de la misma manera se lo prescribimos en caso de que la infección esté avanzada para minimizar los riesgos que producen las bacterias. Sabemos que las bacterias se pueden filtrar por los vasos sanguíneos y podemos generar una endocarditis bacteriana. Entonces, lo que queremos los odontólogos es prevenir este tipo de riesgos. Existen diferentes tipos de bacterias que habitan en nuestra boca. Ellas pueden atacar los diferentes tejidos de nuestra cavidad oral, produciendo un proceso infeccioso, el cual genera inflamación y dolor y aumento de la temperatura. Nuestro organismo tiene un mecanismo de defensa celular para atacar estas bacterias, pero muchas veces no es suficiente para el número de bacterias, por lo que necesitamos antibióticos. De acuerdo al tipo de infección que presentes, el odontólogo seleccionará el antibiótico ideal para tu caso. Antibiótico según su acción, de bajo espectro para una bacteria determinada o amplio espectro que destruya un número determinado de bacterias. El poder que tenga el antibiótico, si es bactericida, destruye las bacterias o bacteriostático que bloquea el crecimiento de las bacterias. Y también se seleccionará de acuerdo a los tejidos afectados por la infección. Sigue la fórmula médica. Toma el número de pastillas que te indique el profesional, igual que la hora en la que te recomiende la toma de la misma. Tomas un menor número de pastillas o a la hora no indicada, pues las bacterias se harán más resistentes, lo que hará que el tratamiento no funcione. Iniciará un tratamiento con un antibiótico más potente. Algunos antibióticos generan procesos alérgicos. Por eso es importante que si sabes que eres alérgico a alguno de los antibióticos, se lo hagas saber al odontólogo. De lo contrario, hazle saber que no te han hecho pruebas para la sensibilidad y que no has tomado por primera vez antibiótico. Algunos antibióticos generan efectos en la salud que no son los más deseados. Dolor abdominal, cefalea, diarrea, dolor de cabeza. No en todos los pacientes sucede esto, pero es claro que el paciente tenga en cuenta que esto le puede pasar. Si el paciente lo sabe, es importante que se lo haga saber al odontólogo. Los antibióticos son excretados por el riñón y algunos por el hígado. Por eso es importante dar a conocer al odontólogo si tenemos un problema renal o una falla hepática. Pues lo ideal no es prescribir este tipo de medicamentos si el paciente tiene algún compromiso con alguno de estos órganos.
Espero este tema les haya servido y haya sido de gran interés para ustedes. Les habló el doctor Néstor García. Y recuerden, pueden consultarme durante la cuarentena. Sigo activo y trabajando con mucho gusto para todos ustedes y atención de urgencias si me requieren. Consulta virtual nestor.garcia@libertadores.edu.co